Ahora vamos a darle la palabra al profesor Gerardo Gil Valdivia. Muchísimas gracias. Es un gusto y es un honor estar en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que, como mencionó Jaime Cárdenas, fue mi centro de trabajo durante poco más de una década. Agradezco mucho a Héctor Fix Fierro y a Jaime Cárdenas esta muy gentil invitación. El tema que me corresponde tratar es el de las características jurídicas de las empresas públicas del sector energético en México, Pemex y CFE, y lo refiero desde la perspectiva de la necesidad de una nueva arquitectura institucional en el marco de esta reforma energética que se está discutiendo en el Congreso de la Unión. Pero quisiera empezar, antes de este análisis, haciendo dos consideraciones generales previas a mi exposición, que pretendo sean un poco distintas de las líneas argumentativas que he escuchado en muchos expositores en las últimas semanas y meses. En primer término, quisiera yo decir que la humanidad está enfrentando probablemente en este momento retos absolutamente inéditos en su historia. El crecimiento de la población vertiginoso, el deterioro de los recursos naturales a nivel global y el daño al medio ambiente están planteando nuevos retos a todo lo que había vivido el género humano hasta este momento. El desarrollo del ser humano y de la sociedad humana nunca se vio confrontado como ahora con los límites de la naturaleza. El transcurso milenario de 100 millones de gentes probablemente en el planeta hace aproximadamente 2000 años a los 7.200 millones de personas que habitamos en este momento, con una proyección para los próximos 30 años de llegar, según algunos analistas, a poco más de 8.000 millones de personas, según otros a 9.000 o a 9.600 millones de personas, según cálculos recientes, plantea una serie de satisfacción de necesidades sin precedentes. Esto aunado a los patrones de industrialización que se siguieron desde la primera revolución industrial y que se acentuaron con el uso de los recursos fósiles como fuente de energía, y al deterioro general de la naturaleza que se ha visto en el agotamiento de muchas especies, en la deforestación, en los daños al ambiente, en la emisión de dióxido de carbono, que se ha traducido en muchos problemas, entre otros en el calentamiento global, plantean la necesidad de reanalizar muchos de estos problemas y de plantear soluciones con criterios del siglo XXI y no con los criterios que se han utilizado hasta la fecha para la solución de los problemas. Baste decir que el IPCC, que es el panel intergubernamental del cambio climático, está planteando a la Asamblea General de las Naciones Unidas una actualización de sus informes en donde, con base en estudios probabilísticos y en base en una serie de análisis, plantean que el tema del calentamiento global tiene una perspectiva bastante peor de la que se había tenido hasta hace poco tiempo. Y acabo de estar en una reunión donde David Westdale, el director del proyecto Apolo Gaia, con base en estos análisis metodológicos contemporáneos y en la retroalimentación de los elementos de la naturaleza, sostiene que el calentamiento global podría estar en un ritmo más acelerado y en un volumen más intenso del que se había planteado hasta hace poco tiempo, con graves consecuencias para la naturaleza, con profundas afectaciones a la sociedad. No es el tema, no voy a abundar en esta consideración, pero sí quisiera decir que el tema del calentamiento global, que mucho se discute si es antropocéntrico o no, pero los científicos atmosféricos, químicos y físicos atmosféricos, y el informe del IPCC
a la Asamblea General de las Naciones Unidas dicen, con el lenguaje político adecuado, que hay un 95% de posibilidades de que sea de origen antropocéntrico, lo cual no descarta que no haya un cambio climático de la naturaleza. El sistema planetario ha tenido sucesivos cambios climáticos en la historia, y frente a este calentamiento global hay quien predice en un plazo mayor un posterior enfriamiento, pero de lo que hablamos es del calentamiento global antropocéntrico, el cual está directamente vinculado con la energía y en particular con la emisión y el uso, con la emisión de gases de efecto invernadero por el uso fundamentalmente de recursos fósiles, carbón, petróleo y gas. El otro punto del cual quiero hablar es el cambio tecnológico. Hay una profunda reubicación del mapa económico mundial y en particular del mapa mundial de la energía, del cual me referiré en unas cuantas líneas un poco más adelante, derivado de una evolución tecnológica. Y en el caso de América del Norte, de 5 años para acá, que no estaba prevista, sino que la tendencia de su explicación era más bien al contrario. Un famoso geólogo tejano en los 50s analizó el peak oil y predecía que para estas fechas estaríamos en la declinación de los recursos de hidrocarburos. Sin embargo, las nuevas tecnologías que permiten la explotación de arenas bituminosas en el Canadá y del shale gas y del shale oil en los Estados Unidos y en el Canadá, con toda la discusión ambiental y ecológica y local que trae implícita, plantean la posibilidad de la autosuficiencia energética en materia de hidrocarburos de América del Norte, entendida como Estados Unidos y Canadá, en un plazo relativamente corto. Paso al tema rápidamente a describirlo en algunas ideas fundamentales. El sector energético pasa por una crisis en México y el sector energético debe ser visto en forma integral. Esta reforma energética debe ser vista desde luego muy en paralelo con la reforma hacendaria, pero sobre todo muy vinculada a las políticas de desarrollo industrial, de ciencia y tecnología y de educación. Eso es fundamental, quizás esa es la característica nodal del cambio que se está dando en el mundo y sobre todo vinculada también al tema del medio ambiente. Las políticas públicas deben ser vistas con visión de largo plazo, holísticas, multisectorial e interdisciplinariamente, y el sector energético es quizá el que más se presta para esta visión de largo plazo. El sector energético está en crisis, pero esto creo yo que nos abre también profundas oportunidades como sociedad, y a eso me voy a referir al final. Ciertamente está centrada en el petróleo, porque el petróleo, además de su importancia económica y política, ha sido el eje de la generación de energía eléctrica. Los hidrocarburos, buena parte de la generación de energía eléctrica es en plantas de ciclo combinado de gas, se usa también combustorio, etcétera, así como otro tipo de energías, pero que no han logrado todavía, como ya lo señaló Manuel Barquín, ocupar un lugar determinante en la generación de electricidad, a pesar de que el mundo va transitando hacia ese fin, sin duda. Y en este punto sí quisiera decir, previamente a continuar con mi exposición, que se ven dos tendencias en el pensamiento mundial. Por una parte vemos la proyección de las grandes empresas petroleras, públicas y privadas, que nos dicen que en los próximos 30 o 40 años, independientemente de lo que pase en el mundo, la energía será dominada por el petróleo y el gas, con lo cual tiene matices de distinción muy importantes. Por otra parte tenemos a la OCDE, a la Agencia Internacional de Energía, a los organismos internacionales que predicen exactamente lo mismo. A pesar de todo esto, la economía va a seguir dominada por la energía derivada de los hidrocarburos, y en contraposición tenemos todas estas advertencias de que el cambio climático puede haber estado llegando mucho más rápido y mucho más profundo, y pugnan
por una transición energética, primero del petróleo al gas y después a otro tipo de energías, en tiempos, plazos y condiciones distintos de los que se tenía previsto inicialmente. Pensemos que las proyecciones más conservadoras nos hablan de una población en el año 2050 de aproximadamente cerca de 9.000, el rango de los 8.000 millones de habitantes, y en un punto intermedio cerca de los 9.000 millones de habitantes, lo cual conlleva un incremento de recursos energéticos que conlleva el triple de la oferta actual de recursos energéticos, conlleva una duplicación del esfuerzo alimentario, porque no nada más estamos pasando de 7.200 millones de habitantes a cerca de 9.000 millones de habitantes, sino que este cambio se está dando en muchas economías emergentes que están subiendo su nivel de ingreso, por lo tanto aumentan sus expectativas y su demanda de nuevos recursos alimentarios. Y estamos hablando de que se espera que los países desarrollados dupliquen el PIB que tienen actualmente y que varias economías emergentes lo cuadrupliquen. Esto en un entorno geopolítico completamente distinto, pero vuelvo al hilo conductor de mi exposición para hablar del petróleo y de la pasión que despierta esta discusión en México por la importancia que ha tenido el petróleo en las finanzas públicas. Ha llegado a ser casi el 44%, actualmente es el 36% del financiamiento del gasto público federal. Ha sido determinante en el comercio exterior. Fue en alguna época Pemex un puntal del proceso de industrialización y del desarrollo de las ingenierías, y ha tenido una serie de características en su evolución. Pero hay una cosa que el matiz de nacionalismo que tenemos nos afectó desde las primeras etapas. Pemex es la única gran empresa petrolera del mundo, pública o privada, con casi ninguna presencia internacional. Más allá de los acuerdos bilaterales y de que nos recuerdan todos los amigos que del IMP salió la asesoría fundamental para Petrobras en su momento, de Arpel, o de las redes comerciales que ha desarrollado PMI, que es vender crudo y comprar petrolíferos, o el proyecto de refinación en Deer Park, en Texas, de Shell con Pemex. Ha habido muy poca presencia internacional de una empresa del tamaño de Pemex, excepción hecha, modesta excepción, Pemex Petróleo. Pero el resto de los esfuerzos han sido casi nulos, al contrario de PDVSA, al contrario de Petrobras, al contrario de muchísimas empresas públicas, por supuesto como Statoil, al contrario de empresas privadas de muchos países, pero que tienen un fuerte apoyo público, y de grandes empresas petroleras que no tienen en sus países petróleo, y que son como Repsol, como Total, como ELF, es decir, que han dominado buena parte de la industria y con una presencia internacional muy importante. Cuando argumentábamos que había que tener presencia mexicana como empresa petrolera, salir a competir como lo estábamos haciendo, como lo hicimos en un momento dado, aquí nos decían, no, hay que concentrarnos en México, porque si no va a parecer que esto es un prolegómeno de una posible privatización. ¿Sí? Cuando decían, bueno, ¿y qué pasa con todos los demás? Porque ellos sí tienen presencia internacional. No, es decir, el tema es, hay que ser cautos, porque puede generar mucha crítica interna de carácter ideológico. Esto es una muestra de el fenómeno psicológico patológico que hemos vivido. Alguien decía, el principal mérito de la reforma del 2008 es que nos atrevimos a discutir el tema. ¿Sí? Entonces, como país, todavía no podemos discutir
los temas y revisar lo que son los principios ideológicos para ver si son convenientes y están siendo un elemento de facilitación de la solución de los problemas para las nuevas generaciones, o por cuidar una serie de principios y algunos vivos un supuesto prestigio político, nos negamos siquiera a analizar los problemas. La situación que estamos enfrentando en este momento es de una disminución de la reserva de cerca del 26% en los últimos 10 años de la reserva probada, probable y posible. Tenemos 13.800 millones de barriles de petróleo crudo equivalente de reservas probadas, 12.700 millones de barriles en los términos que lo definí de reservas probables y 20.000 de reservas posibles, que nos dan 44.000 millones alrededor, casi 44.000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente para 10 años, cuando un país como este debería tener reservas para 25 años. Pero en paralelo tenemos recursos prospectivos por cerca de 55.000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente convencional en aguas profundas y ultraprofundas, en campos maduros y fracturados, y tenemos en el cálculo más conservador 60.000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente en shale gas y en shale oil. Pero toda esta historia que es positiva tiene sus lados negativos. El shale gas y el shale oil están en buena medida en zonas con gran escasez de agua en el norte del país y utilizan para su explotación el fracking hidráulico para la perforación horizontal. Es decir, tenemos un potencial de recursos muy grande, inmenso, mucho más de todo lo que hemos explotado históricamente en petróleo en México. Y claro, nos enfrentamos ahora a una nueva realidad económica que es muy compleja. La resumo en 2 o 3 líneas. La cuenca del Atlántico en el mundo tiende a ser superavitaria frente a la cuenca del Pacífico, donde ya se desarrolla la mayor actividad económica del planeta y donde la perspectiva es que se desarrolle aún más, que tiende a ser deficitaria. Y América del Norte, que fue para nosotros el gran cliente, el gran importador de petróleo, puede llegar a ser autosuficiente o puede llegar casi a la autosuficiencia en un periodo relativamente corto. Se nos ha caído la exportación, la producción de petróleo pasó de un pico de 3.4 millones de barriles diarios en 2004 a 2.55 millones de barriles diarios en el 2012. La exportación pasó de 1.8 millones de barriles a 750.000 barriles diarios a los Estados Unidos, en tanto que las importaciones de petrolíferos y de gas están creciendo. Y en ese contexto mucha gente plantea, bueno, ahora se trata de desarrollar todo el potencial petrolero cuando nuestro principal cliente empieza a necesitar cada vez menos petróleo mexicano, de Venezuela y cuidado también del Medio Oriente y de otras regiones, lo cual puede significar un cambio muy profundo en las relaciones económicas y políticas globales. Si me estoy excediendo del tiempo, tú me dices, y ya trato de concluir. Pero es conveniente, claro que es conveniente, hay que buscar nuevos mercados. Los mercados asiáticos son fundamentales, y entrar a la línea de la transformación de la molécula, es decir, a los procesos de refinación y sobre todo de petroquímica, que es donde está el gran elemento. Quisiera simplemente concluir diciendo que, bueno, tendré muchas cosas que decir, pero me las reservo para ver si hay una sesión de preguntas y respuestas. En cuanto al sector eléctrico, evidentemente falta mucho por desarrollar. La economía de este país, el PIB, no ha tenido crecimiento sustantivo hace 30 años. La generación de energía eléctrica aún así ha crecido un poco más del PIB, pero esperamos que la economía mexicana
tome un camino de crecimiento económico dinámico, lo cual demandará de mucho más energía, y efectivamente hay una serie de posibilidades importantes. El país tiene un nivel de irradiación solar que lo hace ser muy útil para la energía solar, a pesar de los problemas todavía técnicos que se tienen. Existe el potencial de eólica en el sur y en el norte, hay corredores en el norte importantes, la geotermia, que en CFE ha sido convencional y que falta mucho por desarrollar, porque hay un potencial importante, la mini hidráulica que se mencionó, y luego la gran discusión de la nuclear, biocombustibles y biomasa. Concluyo con lo siguiente: el objeto de la reforma debe ser México, no Pemex y CFE. Pemex y CFE son los instrumentos, no son los fines. El fin debe ser la soberanía del país, asegurando la seguridad energética, valga la redundancia de términos, y utilizando al sector energético como la gran palanca del desarrollo social y económico sustentable que requiere este país. Pero eso requiere de mucho cuidado, de entes reguladores que representen los intereses de la nación con todo cuidado y que hagan prevalecer el interés general sobre los intereses privados, y una regulación corporativa de Pemex y de CFE adecuada, sujeta a la legalidad, a la transparencia y a la rendición de cuentas, y a la operación eficaz y eficiente de excelencia que por su volumen y por su tamaño deben tener. Creo que una solución para Pemex es darle más flexibilidad para sus alianzas estratégicas y para su contratación. Yo lo dejaría, y si hay oportunidad, después volver. Muchas gracias.